Y ahora vamos a tocar, creo que, un tema interesante que puede servir de espejo, pero sobre todo para que tú tomes conciencia de la pensión, de tu jubilación, de que debes de actuar, de que debes ponerte en las pilas. Y fíjate, Países Bajos, es decir, Holanda, de toda la vida de Dios, ahorra el 213% de su PIB para las pensiones. Países Bajos acumula un patrimonio por valor de 213% de su PIB en fondos y planes de pensiones. Y además destacan las aportaciones en el ámbito empresarial. Es decir, no solo Papa Estado, sino que luego las empresas y los particulares tienen en cuenta que hay que trabajar de cara a esa pensión. Muchos, sobre todo la gente más joven, piensa que eso está muy lejos y cada vez como tenemos una longevidad cada vez más grande, pues dicen, bueno, eso ya me pongo tarde a hacerlo. Piensa, es dinero que no vas a usar ahora, que te retraes para invertirlo de cara a tu futuro. Pero piensa que son cantidades que van adecuadas a tu situación. Por tanto, son pequeñas cantidades. Es decir, lo que tú tienes que entender es, no salgo de marcha, no me compro esto, no me compro aquello y me fastidio de cara a una jubilación que a saber cómo estaré yo o a saber si llego. Aquí no sirve el carpe diem. Aquí lo que se trata es de que utilices el sentido común y que mires por ti de cara al futuro, porque nadie lo va a hacer. Antiguamente quien hacía eso era la familia. Los hijos se encargaban de los padres y luego, bueno, asociación de vecinos, etcétera. Porque existían esas herramientas. Pero luego llegó Papa Estado y dijo jubilación y demás. Bueno, pues o espabilamos o complicado lo tenemos. En la gran mayoría de sectores, los planes de pensiones de empleo son obligatorios en los Países Bajos. De hecho, la cultura financiera del país hace que el 90% de los trabajadores esté cubierto por esta herramienta de previsión social y cubre alrededor del 70% del total de la prestación. Según la Federación de Fondos de Pensiones neerlandés, cubre a un tercio de la población. Existen planes para un sector, para una empresa en concreto, para grupos de profesionales y se concibe como un beneficio sobre el empleo. Es decir, cuando en Holanda te contratan, ¡pum! Ya tienes un plan de empleo de empresa automáticamente, dependiendo del sector, bueno, lo que has visto aquí. ¿Esto sucede en España? No, no sucede. ¿Es un aliciente que estaría interesante que cuando te vaya a contratar una empresa se preocupara de esto de cara a sus trabajadores? Sería interesante. De hecho, la cartera de empleo impone la obligatoriedad sobre estas aportaciones, ya que es el principal sustento de la jubilación. Es decir, el gobierno va haciendo que esos planes tengan que ser obligatorios en todas las empresas, por si el Estado lo hace mal, desligarse un poquito y que tú te preocupes de que en tu empresa ese plan de pensión no sea una mierda, porque esto también hay que verlo. Las empresas, oye, pueden equivocarse, no te digo que no, pero lo lógico es que intenten contratar eh, los mejores planes de pensiones. ¿Para qué? Para que sus trabajadores no pierdan poder adquisitivo el día de mañana y estén en pérdidas. Es lógico, ¿verdad? No que encima a lo mejor esa empresa, oye, reciba algo de la otra empresa. No, eso no es lo lógico. El sistema de pensiones de Países Bajos es contributivo y de reparto, como el español. La diferencia es que el primer pilar obligatorio se genera en razón de un 2% por cada año trabajado por haber residido entre los 15 y 65 años. Y esta prestación se concibe como un ingreso básico que supone el 50% del salario mínimo. Es decir, el salario mínimo no sé cuánto estará en Países Bajos, pero pongamos que está en 1.000 euros. Lo que vas a recibir tú cuando te jubiles, asegurado es un 50% de ese salario mínimo, es decir, 500 euros. Aquí en España, no. Es de tu último salario, cobras un 70% aproximadamente. Luego puede haber más casos. Estoy yendo a un caso general de un trabajador que se jubila, bien, pues al mes siguiente de haberse jubilado, cobra un 70% aproximadamente de lo que era su salario el mes anterior. Allí es un 50% del salario mínimo. Hecha, ¿eh? O sea, tú fíjate lo poquito que es. Lo poquito que es.
Por eso es tan importante la parte de la empresa y sobre todo lo que haces a nivel particular, individual. Es decir, reciben unos 1.200, 1.400 euros que habría que poner en perspectiva con un salario medio superior a 52.000 euros. Yo te he puesto 1.000 y fíjate, están hablando de 1.200. O sea, es decir, el salario eh, mínimo allí es de 2.100 euros. 2.200, perdón. Por ahí. Es decir, una cantidad importante, no como aquí. Lo que pasa es que aquí se les llena la boca cuando dicen, no, es que nuestro salario mínimo está muy lejos de, por ejemplo, de Holanda. Cuidado. Es que nuestro salario mínimo, perdón, nuestro salario medio no es de 52.000 euros, es de unos 25.000. ¿Ves tú la diferencia, no? Si resides todos los años, tienes derecho al 100% de esta pensión pública. Que esta pensión pública es un 50% del salario mínimo. Más similitudes con el sistema español es que la edad de jubilación llegará a los 67 años en 2024 y en España es en 2027. Bueno, esto tampoco es mega importante. Si bien más adelante se tendrá en cuenta la esperanza de vida, cosa que en España no. ¿Por qué? Porque si la esperanza de vida va aumentando, pues no será hasta los 67, pasará a lo mejor a los 70. Es así de claro. Aquí en España no. Y si nos vamos a Francia, pues ya hemos visto todo lo que se ha formado. Por tanto, estaríamos observando un sistema de pensiones que se asienta principalmente en el pilar privado y empresarial. Eso sí, desde la crisis del 2008 y las fases de tipos de interés bajo, el gobierno reformó recientemente el sistema, tras un periodo de transición donde trataron de mejorar los activos de sus planes de cara a cubrir el incremento de la esperanza de vida. Los activos que suman en pensiones privadas los españoles alcanza el 14,3% del Producto Interior Bruto, 7 veces menos que la media de la OCDE, que supera el 105% del PIB. ¿Cómo te has quedado? Mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en España no se hace lo que se debe para tener a la gente preparada de cara a sus jubilaciones. Porque lo máximo que ha hecho este gobierno que tenemos ahora, que esperemos, por Dios, que salga, es incrementar las cotizaciones a los empresarios y a los trabajadores y a los autónomos. Pero no ha buscado alternativas, sino a seguir quitándole dinero a la gente, al empresario, al autónomo, al trabajador. Piensa que si eres trabajador, tu cotización ha subido. Y no pienses que es que el día de mañana vas a cobrar más por esto que vas a pagar a partir de ahora. No. El problema es que todo esto demás que estás pagando no repercute en tu beneficio el día de mañana. No. Que no te engañen. Que no te engañen. Y fíjate, otro problema que hay es, en España, los planes de pensiones que suelen llevar las empresas, que son los que ofrecen a sus empleados, con los últimos datos disponibles en Inverco, a cierre de marzo, tan solo el 1,8% de los más de 1.200 disponibles han conseguido rentabilidades positivas en el último año. El resto pierde dinero en este periodo. Por tanto, el consejo es, si vas a planificar realmente la pensión, sin pensar en el Estado, es que tengas claro cuál es tu realidad de cara a cuánto puedes ahorrar. Es decir, lo que tienes que hacer es empezar a planificar y empezar a entender lo que es un balance. Es decir, tienes que saber de contabilidad. Pues no estaría mal que supieras un poquito y que entendieras que es un activo y que es un pasivo, que es la cuenta de pérdidas y ganancias, que esa más o menos la entiende todo el mundo. Porque ingresos menos gastos para ti es ahorro. Bien, pues ese ahorro hay que intentar maximizarlo. Es decir, si ahorras 100, vete a por los 150, vete a por los 200. Y de ahí tienes que entender cómo distribuirlo. Porque, repito, el día de mañana la vida es complicada y no sabes cómo te va a ir el día de mañana. No sirve pensar, es que ahorro 10 euros solamente, una vez que he hecho la planificación, Sergio, ahorro solamente 10 euros para la pensión. Pues bienvenido, esos 10 euros. Ya irás trabajando para que luego sean 11, 12, 13, 15. Da igual. Tienes que ir armando. Y si el día de mañana no te da para que sea tu fuente principal de pensión, no pasa nada. Has dado lo máximo que podías. Y ahí pues tendrás que recurrir a la del Estado. No pasa nada. No es ningún fracaso, no es algo malo, pero tienes que trabajar. Y eso no quita
que en el proceso hasta tu jubilación no puedas ir adquiriendo y consiguiendo tus objetivos vitales de vida, porque es lo lógico que en ese proceso lo vayas consiguiendo, lo vayas haciendo. Lo que no es normal es que no se haga nada y que la gente, la mayoría de la gente, y te lo digo porque me pasa, porque recuerda que soy planificador y asesor financiero, la gente espera prácticamente hasta los 45, 50, 55 años. Y los márgenes que hay ahí a esas edades para poder actuar se va limitando. No es que no se pueda hacer nada, se puede hacer algo, que sí, pero estás mucho más limitado si empiezas antes. Así que, por favor, empieza a trabajar, mira por tu jubilación, mira por tus finanzas personales. Repito, hoy en día no es algo que cueste mucho dinero contratar a un profesional que te ayude en esta materia.